Gusto. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estamos? Bien, Tatiana, ¿tú cómo has estado? Pues aquí, jalando, como dice el dicho, moviéndonos. Estuvimos hace unos días en Los Ángeles, acabamos de estar en Nuevo Laredo el día de ayer y aquí andamos pues trabajando de forma cotidiana. ¿Cómo te cayó hoy el destape, tu inclusión en ese portal o retablo de corcholatas? Dicen hoy que el presidente de la República dijo Tatiana Cloutier también. Julio, digo, siempre es un honor que alguien te considere para cualquier cosa positiva. Sin embargo, siempre hemos dicho de una manera muy importante, el compromiso de nosotros es y ha sido, desde que el presidente nos invitó al tema propiamente de coordinar la campaña, de apoyar a México. Creemos en el proyecto del presidente y es seguirlo apoyando a él y apoyar al país y vivir, como siempre decimos, en la tarea cotidiana que es el presente. Tatiana, el propio presidente ha dicho que ya no es el tiempo de que el que se mueve no sale en la foto, sino lo contrario, que deben de moverse. Ayer aparecieron incluso en Monterrey eh, vehículos promoviendo Adán va, promoviendo la candidatura del secretario de Gobernación. ¿Tú te vas a mover para ser precandidata presidencial? Lo que vuelvo a decir, Julio, la verdad es que para mí creo que una de las cosas importantes que tenemos como actuación cotidiana como funcionarios públicos es el cumplir con lo que nos corresponde. En el momento que uno se desvía y se pone a trabajar en otras cosas, la cabeza se pierde de estar poniendo atención. Los retos que tenemos frente al país son enormes y en este sentido creo que la energía hay que ponerla en lo que suma momentáneamente, que es la tarea de poder sacar adelante las encomiendas que nos dio el presidente y para lo cual nos paga la ciudadanía todos los días. A riesgo de parecer obsesivo, pero es la última pregunta sobre el tema, Tatiana. Pero el propio presidente de la República dice que sí, que es correcto, que digan, que hagan precampaña, que usen 3 horas diarias. Lo dijo un poco con este tono de decir, mostrar el diente, es decir, sonreír, hacer campaña. Dijo 3 horas Bueno, diarias. vamos a sonreír, ¿verdad? Vamos a Bueno, sonreír. Yo creo que sonreír no nos cuesta a nadie y tenemos que hacerlo con mucha alegría el trabajo que hacemos a favor de México, ¿no? Esto es lo que yo digo, pero creo que nos pagan el día de hoy por cumplirle al pueblo mexicano en la parte y en la tarea cotidiana de lo que es sacar adelante para lo cual fuimos encargados. ¿cómo estamos, Tatiana Cloutier, en el terreno de la economía nacional? Hay análisis y voces que dicen vamos mal, hay un problema de inflación, hay un problema de estancamiento económico, los índices de crecimiento económico para el país son bajos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos Yo, estancados y con hay problemas? claroscuros, ¿no? Hay Sí. claroscuros, creo, Julio, que siempre, fíjate, lo pongo yo de esta manera, y digo, cuando hay un desempleo, un desempleado, ese es su 100%, ¿no? Cuando hay un conflicto, ese es el 100% para eso. Lo que oí ahorita con los compañeros del CONALEP, por ejemplo, es su 100% y lo ves en el entorno de todo y dices, bueno, ¿de qué tamaño es el problema? Entonces voy a hablar de los claroscuros. Ujú. Primero, inversión extranjera directa, que es preliminar, y esto es importante ponerlo en ese término. En el primer trimestre fue 5.8 más con respecto al año previo, y son números que van aumentando. Y te platico esta parte y empiezo con la positiva para ir poniendo luego los otros temas que son importantes. ¿Qué pasa en la inversión extranjera o en la inversión en el país, no? Todo este tema de el movimiento internacional que se da, uno por la pandemia y otro por los compromisos propiamente de las guerras estas que se están dando entre Ucrania y Rusia, obligan a reposicionar al país y al mundo entero y decir cómo hacemos bloques para poder no romper las cadenas de suministro y poder seguir teniendo lo que queremos. Y en ese sentido vemos que viene inversión al país, que la inversión va a seguirse generando y va a seguirse creando y que tenemos que tomar ventajas de todas estas cuestiones competitivas que tenemos. Algo hermosísimo que me toca oír en el mundo entero es el gran reconocimiento que se tiene al trabajador y trabajadora mexicana en todos los niveles. Entonces, te digo, inversión creo que se va moviendo positivamente. En términos de empleo, los últimos datos que nos daba el IMSS hablaban de que ya traíamos, estábamos por encima de los 21 millones de empleos formales, lo cual habla de una recuperación importante en ellos y que ahorita con una tasa de desocupación del 3.1% y que estos números se mueven dependiendo de lo que está pasando en el campo, es decir, en qué temporada vamos en el campo. Y luego entra el componente de los grandes retos, y los grandes retos es el tema inflacionario.
un tema que viene de afuera, por llamarlo de alguna manera, y que bueno, tiene situaciones estructurales hacia adentro que tenemos que estar atendiendo, en los cuales algunas cosas sí son controlables y otras cosas no son controlables. Entonces, este es como un panorama en donde podríamos decir que tenemos dos cosas que nos permiten decir, vamos caminando, y tenemos una que nos permite decir, traemos un reto enorme frente a nosotros, y que normalmente sabemos que la inflación le pega pues a la población con circunstancias más adversas en el país. Tatiana, y los pronósticos muy negativos, ¿qué les dices a quienes señalan que vamos a entrar en una etapa todavía más complicada, producto de factores externos, sin duda, internacionales, pero también de la propia dinámica interna? ¿Qué decir? Dos cosas que creo que es importantes. Primero que nada, recordarán que hicimos, o bueno, el presidente de la República presenta a través del secretario de Hacienda un plan antiinflacionario para atender, voy a decir así, a la parte de la canasta básica que vive la situación más adversa. ¿Y cuál es la parte que SADER ha estado haciendo junto con el presidente de la República? Es trabajar, Julio, en cómo hacerle para poder lograr el autoconsumo. Y cuando hablo del autoconsumo, me estoy refiriendo literalmente a que tengamos lo básico en la estructura más, adversa del país, en donde podamos empezar a tener los productos básicos en las comunidades más alejadas de las zonas conurbadas, y que si nosotros con esta adversidad que tenemos ahorita, que se pronostica que tendremos más sequía, se pronostica que tendremos esta inflación, pues cómo poder hacer el acaparar, voy a decir, no me gusta la palabra, sino el acopiar, está correcta. El acopiar productos para tener en una alimentación básica, y esa es parte de lo que se está trabajando ahorita. Creo que la otra tarea que tendremos que estar llevando a cabo desde la Secretaría de Bienestar, desde la SADER y de nosotros propiamente, es cómo promover esta parte de las cooperativas y de las compras consolidadas a través de las comunidades para poder bajar precios, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el tema del que hemos escuchado una y otra vez, que viene de la mano, que es el tema del agua, ¿no? Y que aquí, pues, aquí lo que se tiene que trabajar es mucho en el tema ambiental, que es el cambio climático y todo esto para atender las cosas. Entonces, ¿qué decirles? Pues que tenemos que ser muy, ¿cuál sería la palabra correcta? Es decir, empezar a crear mecanismos de consumo distintos y empezar a consolidar el consumo local y especialmente en las comunidades rurales y de producción, cuidar toda esta producción y el almacenamiento de la misma. Tatiana, tal vez uno de los momentos más críticos de tu paso por la Secretaría de Economía, que como todo tiene sub y bajas y claros y oscuros, pues ha sido relacionado con la norma que se publicó en el Diario Oficial sobre revisión físico-mecánica de vehículos. Las palabras del presidente fueron duras en aquella ocasión. ¿Cómo superaste todo esto? ¿Cómo la pongo yo? Y Julio, yo he venido trabajando hace mucho tiempo en tener una distinción. No es la primera vez que estoy en la vida pública, y tampoco no es la primera vez que me toca hablar de alguien en la vida pública. Y lo voy a poner es cómo distinguir a la acción del personaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El llamamiento que el presidente de la República hizo para mí es una llamada de atención a la acción y no al personaje. Y ahí hay que distinguirlo, porque no es lo mismo que digan de Tatiana a que digan de que en la Secretaría se está haciendo una situación tal que ABCD, ¿no? Y en ese sentido creo que en esta distinción es como la tomamos, la aceptamos y la trabajamos y le estamos atendiendo. Entonces, pero el personaje eres tú, responsable político de esa acción. Sí, sí, pero es otra vez, no dijo Tatiana ABCDFGHIJK y nos vamos por ahí, no dijo en esta Pero no era acción. necesario. Cada quien, por eso lo mismo, yo puedo decir, un funcionario público que tiene un jefe, tiene y entiende cuando se está diciendo es cuidado con esto porque no podemos estar, y esta era la parte del presidente, decir que no, y creo que lo dijo de alguna manera primero, dijo, yo hubiera dicho no conozco o sea, el trasfondo propiamente de la norma, porque la norma tiene su parte positiva y tiene su parte, vamos a decir,
negativa en un momento inflacionario como el que estamos viviendo, y si el tema era decir que no se cobre, es la parte que habría que cuidar. Entonces, para mí, yo no lo tomo como, y creo que en esto sí hay una distinción y yo la tengo muy clara, no es a Tatiana porque, no, es decir, no estamos de acuerdo en que se esté cobrando a la gente, no le tocaría, y esto creo que sí es importante decir, en caso de que esta norma procediera de la manera en como aparentemente estaba o se cree que estaba planteada en un inicio, no le toca a la Secretaría de Economía ni al gobierno federal cobrar, ni mucho menos. Son instancias distintas y es una norma precautoria para cuidar la seguridad de los vehículos y de alguna manera te protege. Pongo dos cosas en la mesa ahorita, por ejemplo. Tatiana, ¿pero fue Sí, desinformación del presidente o error de la Secretaría de Economía? ¿de dónde la quieres poner? ¿De dónde ¿De la las quieres dos? poner? Yo creo ¿Desinformación que del sí. presidente? Yo creo que es en una manera de no tener el contexto total y aclaratorio de lo que es la norma. ¿Cómo le plantearon la pregunta? Creo que esto es importante. La pregunta se le plantea y se le dice, la Secretaría tiene una de esta y quieren cobrar. Pues no, no queremos que cobren. O sea, esto fue, ¿Estaba publicado en el diario oficial ya? digo, publicado en el diario oficial y que dice que entraría en vigor hasta el mes de noviembre, ¿no? Porque, o sea, hasta el mes de noviembre. Y me regreso a la otra parte. ¿Le hiciste ver al presidente que estaba desinformado? No, yo lo que digo es, y le mandamos una nota y le dijimos, presidente, la norma significa esto, la mandamos cuando cualquier cosa no es desinformado, no es desinformado. Yo no creo que uno lea todo lo que se publica per se en el diario oficial. Tienes gente que te da el análisis y te va dando datos. Y le dije, presidente, la norma está bien en estos términos y no es un tema que le correspondería, no es un impuesto, vaya, esto es importante, ¿no? Y por otro lado, dado que no ha llegado a su final, o sea, no llega a su final, ¿quién le tocaría aplicarla y no? Y voy a hablar un poco de cómo se estaría presentando esta norma. Que no está muerta, ¿verdad, Tatiana? No está muerta y tenemos que cumplir lo que el presidente ha pedido de que no le cueste a la población, que esto es lo Adelante. importante, ¿no? ¿Cuál es la parte? En la parte importante es cómo la haces que se cumpla de una forma voluntaria, ¿sí? Y que esta forma voluntaria te dé un ingrediente para que tú digas, me conviene hacerlo. Tú mandas, tú mandas tu carro a revisión, estoy inventando, ¿sí? No sé, ya no sé, porque yo me quedé con los carritos más antiguos que los mandabas cada 6 meses, ¿no? Ahora los modernos o los carros nuevos vienen con diferentes. Tú lo mandabas a revisión cada 6 meses. Bueno, cuando lo mandas a revisión, que te certifiquen. Sí, ya lo mandaste, ya pagaste por eso, te certifican. Y supongamos que tengo un accidente porque los frenos me fallaron. Yo saco mi certificación y les digo, fíjate que yo ya lo había mandado a arreglar, aquí está el dato que yo pagué por esto y me lo certificaron porque me dijeron que estaban mis frenos bien. Ya no me multa la autoridad como hoy en día sí te multa cuando te paran en la carretera un camión porque no traes tu foco, tu luz funcionando, porque no traes no sé, hay ciertas cosas que tú tendrías que estar teniendo en adecuación y eso es lo que te están sancionando normalmente con una multa. Entonces, no es blanco y negro y creo que puedes salvarse la aplicación de la misma y puede postergarse la entrada en vigor hasta que no se den ciertas condiciones en donde no afecte, que ese es el punto prioritario, que no afecte el bolsillo de las personas y que pueda ser algo que se vuelva voluntario. Híjole, Tatiana, un poquito me parece lo que estás explorando es una posibilidad de hacer esa revisión, pero que no cueste dinero al Ahí ciudadano, voy, como porque no, finalmente el presidente lo que decía es que no le saquen el dinero de la bolsa a la que no gente, los sea bolseen, algo así impuesto o decía, sea ¿no? pago, o sea un pago a un verificentro o lo que tú digas, pero finalmente se va a pagar. A ver, vamos viendo otra vez. Yo voy y dejo mi carro a que me lo arreglen en un taller y me le hagan la revisión de los 6 meses o del año. No sé cómo es la revisión dependiendo del tipo de automóvil que tengas. Tú haces tu revisión, pagas por tu revisión, que esa revisión te dé ya la certificación, ¿sí? Pero por lo que pagaste del arreglo propiamente del Ah, carro, ¿sí? ujú, ¿Sí ujú, fui ujú, clara? ujú. Sí, 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 sí. sí. Y es voluntario. O si no quieres, no. ¿No? Pues tú Ujú, sabes si traes el carro como lo traes y ujú. tienes un accidente. ¿Sí? Tienes un accidente y en este accidente te dicen, ya ves que te multan cuando tú chocas o cuando haces un daño a un bien físico de la autoridad, o sea, de un municipio,
chocaste, golpeaste la banqueta, se te fregaron los frenos, fuiste, no traías la intermitente prendida, te multan. Que si tú tienes ya esa certificación por el chequeo propio de tu carro, no te puedan cobrar esa multa. ¿Por qué? Porque tú ya lo verificaste, es un problema de otra índole. No sé si ¿sí? No es algo sencillo en el contexto, pero estamos viendo cómo poder sacar adelante la seguridad de un automóvil sin este costo adicional y de una forma voluntaria. No sé si fui clara. Sí, 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 sí. Ojalá y avance en ese terreno en el cual planteas, que bueno, así como lo dices, pues no implicaría una erogación extra para el propietario o usuario de esos vehículos. Que eso es lo que el presidente dice y no, o sea, es cuando dijo que no los anden bolseando, ¿verdad? Y repito, no es un impuesto, no es un impuesto, no es algo que le tocaría a la federación, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, se puede postergar hasta que las circunstancias propiamente estén más adecuadas económicamente para la población. Tatiana, aquí está lleno de comentarios en los cuales te va muy bien. Todo mundo dice que debe ser precandidata presidencial. Aquí dicen en el chat, todo mundo muy puesto. Pero también algunas personas insisten en preguntar por qué no fue candidata al gobierno de Nuevo León y no estaría en Nuevo León como está hoy. ¿Por qué se fue de secretaria de Economía y no de candidata al gobierno de Nuevo León? Pues mira, Julio, puedo platicarte así como varias cosas, digo, voy a hacer como una historia, ¿no? Cuando a mí el presidente me invita en el 18 a coordinar la campaña, la verdad es que fue como una situación donde yo dije, esto es un tema, no digo pasajero, pero dices tiene fecha de caducidad, ¿no? Eran tantos meses en los que apoyaríamos en este proyecto y así lo consideré que me podían dar las circunstancias. El presidente me invita luego y me dice, oye, si las cosas van bien, te vienes a trabajar conmigo. Tengo un hijo que de alguna manera todavía estaba en la etapa esta de la adolescencia complicada, voy a decirlo así, donde todavía tienes que estar mucho más al frente de ellos o más apegada a que puedan sacar adelante la tarea. Y veníamos saliendo, también lo he dicho, de una situación de salud de mi marido, en donde me parecía que trabajar en el Ejecutivo Federal no era algo que me pudiera permitir estar viendo y yendo a casa como lo permitía de alguna manera la Diputación. Entonces ese fue como un primer punto donde le dije, yo no creo que podría asumir una responsabilidad, me tendría que esperar, dame 2 años, así lo comenté yo con el presidente de la República. Y luego, cuando estaba todo esto de las corcholatas del Estado, por seguir con el término que nos invitan a usar hoy en día. Corcholatas Topo Chico. Pues, sí, Topo Chico, sí, 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 ¿no? Rico, por cierto. Y muy vendido ya en todos lados, en Sí, Estados sí, sí, Unidos, anda de es moda. impresionante, en Estados Sí. Unidos lo encuentras y dices, caray, que no era muy local, pero bueno, me regreso y dejamos al Topo Chico al lado. Y en Nuevo León empiezan todo este tema que si las encuestas y todo esto que dicen, ¿no? Había una circunstancia que yo la viví desde la campaña, ¿no? En donde veíamos de alguna manera que yo no soy miembro de Morena, que esto debo decir, y siempre he estado extremadamente agradecidos con Morena por lo generosos que han sido, por darme la oportunidad de servir a México en diferentes frentes, y decir, no soy miembro, y en Nuevo León ya se oían ruidos de que si no es, o sea, no, si no es Morena, y entonces, y algunos, si no creas que vas a pasar así de rápido porque tú vienes o vienes de la cúpula, es decir, porque andas allá con la presidencia o con el presidente ahorita, no creas que vas a llegar así de fácil, vas a tener que buscar los votos, o sea, lo que pasa normalmente cuando los ánimos se calientan hacia una situación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo también, la verdad es, sé lo que es una campaña, y también sé lo que significa gobernar en términos de la responsabilidad, ¿no? Y yo veía que de alguna manera en Nuevo León la dificultad estaría o está con una situación no solamente adversa hacia el interior del grupo de Morena per se, sino también hacia afuera. Y había alianzas que me parecían que no
que no eran necesariamente, y así se lo comenté yo a quienes lo tuve que comentar, con las que yo normalmente no hubiese caminado. Entonces decir, pues si no tengo, o sea, no me parece que puedo aportar lo mejor y dar lo mejor de mí, porque en una campaña tienes que tener la pasión, el cariño, las ganas de hacerlo y decir, híjole, todos estos componentes se dan, y luego tener que entrar en una lucha interna, desgastarte, etcétera, pelearte, que me parece que no son cosas que suman, y sabiendo que había algunos cabezas importantes dentro del propio movimiento que no estaban ni siquiera con interés, sino todo lo contrario, bloqueando en que yo no pudiera hacer. Yo digo, la verdad es que para servir hay mucho donde. No vivo de esto en el sentido de que mi vida no es si era o no candidata, y simplemente dije, porque, o sea, estoy muy bien haciendo lo que estoy haciendo en el Congreso, estoy contenta, y pues como dijo, que se peleen los que se tengan que pelear y escojan los que quieren escoger, si le entran o no a esta lucha que me parecía que no iba a llegar a buen término, y así se los hice saber desde un Ajá. principio con los resultados que se tuvieron. Tatiana, ¿te querían imponer candidaturas a diputados locales, a presidencias, No, a tu equipo jamás, de no, trabajo? ¿O cuál no, era no, 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 cuál era? jamás, no, no. A mí desde que me preguntaron que si me interesaba, a mí me preguntaron, ay Dios, ¿cuándo fue? Como en agosto -2, que son, como en mayo, sí, mayo, junio me preguntaron, Te y yo, preguntó quien te tenía que preguntar. sí, no, ¿quién crees que y no quién crees que fue? ¿No? ¿Quién fue? Ya sabes quién, pero bueno, No, no, ya adelante. sabes quién no me preguntó, me mandaron preguntar a Bueno, través de, ¿sí? Y ajá, yo les dije desde mayo que no tenía interés, ¿sí? ajá, ajá. Porque es muy turbulenta la vida interna de Morena. No, no es la de Morena, es la de los partidos en general, ¿no? Ajá. Sí, te digo algo, y esta es una parte que he aprendido, la verdad es que, pues los humanos somos humanos, esto es lo primero que, no somos otra cosa, y hay una diferencia grande en entender que el servicio es el servicio, el poder es el poder, y como te digo, yo amo enormemente a mi patria, quiero a México de una manera entrañable, me tocó crecer, o vengo de un hombre que amó este país y dio su vida por él, y entonces dices, este, para servir y hacer que las cosas se hagan, no se necesita necesariamente estar al frente para hacerlo, y se puede hacer desde muchos espacios. Yo puedo servir a mi país desde el espacio más pequeño, desde recoger la basura todos los días en un parque hasta donde estoy ahorita, donde pueda estar en un futuro, y no me siento más ni me siento menos porque el compromiso lo tengo con la patria. Tatiana, una vez entrevisté a Pedro Joaquín Caldwell en una entrevista colectiva y yo le dije, oye Pedro Joaquín, si tú no tienes experiencia en cosas de energéticos ni de energía, más que negocios de tu familia Ya sé allá para en dónde vamos. Quintana Roo, sí, tengo que decírtelo, sí, Claro, Tatiana, porque es adelante. una pregunta que está ahí. Le dije, pero ¿por qué estás ahí? Y me dijo, porque los políticos lo que necesitamos es tener la capacidad de organizar y decidir en el campo en el que nos envíen. Y no necesariamente tenemos que ser expertos en ello. Luego Luis Videgaray se hizo famoso con aquello de llegué a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú llegaste a aprender por qué estar en la Secretaría de Economía si no tienes experiencia en esos ámbitos, Tatiana. Te comento varias cosas, ¿no? Primero que nada, y si hacemos una revisión de los últimos secretarios de Economía, ¿sí? No ha habido necesariamente un economista, salvo tal vez el anterior, el previo a mí, y Graciela. Fuera de ahí han sido abogados, han sido diferentes giros, ¿no? Que creo que se vuelve importante, y es, o sea, ¿cuál es la función de la Secretaría de Economía per se? Y ahí es donde tienes los cuerpos, no quisiera decir que lo de Pedro Joaquín, pero es donde dices, tú tienes subsecretarios que son especialistas en los temas. Yo te puedo decir, tanto el subsecretario Guerrero como la propia subsecretaria de la Mora son gente que sabe perfectamente la parte técnica de lo que están. ¿Y qué nos toca a nosotros? Nos toca coordinar los esfuerzos que se hacen, poder tender los puentes, dar seguimiento a las tareas, y esa es la parte que creo que hemos sido capaces de poder crear lo que el país requiere en el momento que lo ha requerido. Hemos sido grandes promotores del país, hemos creado los puentes que se han requerido, el acercamiento para poder tender puentes entre lograr mayor inversión en el país,
poner los frenos donde se tienen que poner para que, como dice bien el presidente, estos vicios que había en el pasado no vengan a tomar los intereses privados, no vengan a poner un pie donde no les corresponde, porque la política pública se hace desde la autoridad. Y creo que en ese sentido, tengo una experiencia, te puedo decir, trabajé, y obviamente no es igual, pero te digo, trabajé 9 años en la administración pública municipal, trabajé 4 años en la administración pública estatal y fui 2 veces legisladora. Tengo relación con gente en la vida pública, en la vida privada, y te digo, hay muchas cosas muy determinadas que están ya por parte del presidente como rutas de qué sí hacer y qué no hacer, y creo que las cuentas que hemos dado al día de hoy no son cuentas negativas, Julio. Bueno, pues Tatiana, muchas gracias. ¿Contenta con este tramo de tu vida política y personal? Agradecida, Agradecida. creo que eso es ¿sí? Es una tarea, no te digo, anda uno para arriba y para abajo, les digo yo, como dijo el presidente de la República, ¿no? Anda uno dice, ¿cómo dice? En carrocería, ya dice la carrocería. Sí, aflojado en carrocería. Así es, ¿no? Entonces sí pega, ¿no? Los kilometrajes no son fáciles, ¿no? Pero sin embargo creo que la parte más bendecida y todo lo demás es el gran agradecimiento por poder servir a México, hacerlo de corazón, con las mejores herramientas que tenemos frente a nosotros y buscando que las cosas se den en un cambio que permita dejar atrás corrupción, lograr mejores resultados e ir creando políticas públicas que beneficien al país. Pues gracias, Tatiana. Me quedo con esta idea de nuestra plática de hoy. Tatiana Clouthier se va a dedicar solo a trabajar y no va a hacer nada personal para ser precandidata presidencial. ¿Es correcta mi apreciación? Voy a sonreír. Estás pelando el diente en horas de trabajo, Tatiana Clouthier. Entonces, ¿mi encabezado es correcto? Vuelvo a lo mismo, sí, vamos a sonreír y trabajar en lo que nos corresponde al día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Tatiana, muchas gracias, muy amable por esta entrevista. Julio, muchísimas gracias y a la orden. Que estés bien. Gracias y hasta luego.